en liposarcoma, creo, ¿no? Sí, liposarcoma. Perfecto, ya les voy a... Bien. Bien. El liposarcoma tiene diversas localizaciones y entre ellas podríamos decir que en general el liposarcoma se origina en tejidos blandos profundos del organismo, principalmente en los miembros pélvicos, en la pelvis, ¿no? A nivel retroperitoneal, puede también encontrarse a nivel del hombro, axila y mesenterio. Se localiza con mayor frecuencia en las extremidades, especialmente en el muslo y el retroperitoneo. En ocasiones alcanzan dimensiones enormes y una gran cantidad de kilogramos de peso, invadiendo tejidos, órganos adyacentes y rodeados de vasos sanguíneos. El liposarcoma tiene diversos tipos histológicos, de los cuales vamos a mencionar que de acuerdo a los sitios, generalmente puede ser un liposarcoma bien diferenciado y se encuentra más que nada en retroperitoneo y son de bajo grado de malignidad. Son mixoides, el liposarcoma mixoide, en las extremidades y en la parte de las extremidades inferiores en particular, y son de bajo grado y pueden ser múltiples. El liposarcoma de células redondas se da también en las extremidades. El liposarcoma desdiferenciado en el retroperitoneo y son de alto grado. El liposarcoma pleomórfico se puede dar en las extremidades y son de alto grado de malignidad. La etiología en sí es desconocida. Aparece en varias alteraciones citogenéticas asociadas y no específicas. Pueden erosionar al hueso y provocar recidivas constantes en diversas partes del organismo que ésta aparezca. Bien, vamos a citar un ejemplo de un liposarcoma mixoide. Y esta es una masa de la parte blanda del muslo de un varón de 47 años de edad. Se observa una masa sólida, hipoecogénica, de bordes lobulados. Observamos los bordes lobulados. Esto se trata de una ecosonografía Doppler color, ¿no? Este tejido celular se encuentra a nivel subcutáneo como una masa aproximadamente de 8 centímetros de diámetro y en su diámetro máximo, 8 centímetros de diámetro. Y en la ecografía Doppler color tenemos que esta lesión muestra importante vascularización, que es la que se observa la masa lobulada de 8 centímetros de diámetro y observamos vascularización entre azul y rojo, que es arterias y venas, ¿no? Luego observamos que esto ha mostrado una gran vascularización con una reconstrucción panorámica. La podemos observar como esa masa bilobulada de gran tamaño, de aspecto sólido, hipoecogénica,
y que al resecar la masa del tumor dio como resultado el diagnóstico del liposarcoma mixoide de células redondas. Y aquí lo observamos como una masa tumoral muy infiltrante y agresiva que se encuentra en el muslo. Es una masa lobulada, multilobulada, irregular, de consistencia cauchosa dura, que no se desplaza con facilidad. Al resecar esta masa tumoral, observamos que tienen en su parte externa una masa multilobulada, multinodular, de bordes infiltrantes, mal delimitado, que no posee cápsula. Y al corte de esta masa tumoral, observamos en la parte interna que esta es una lesión tumoral que contiene un aspecto gelatinoso con áreas mixoides en la parte central del tumor, que el tumor está de una progresión periférica infiltrante, mal delimitada, de consistencia cauchosa dura, con áreas mixoides y de degeneración gelatinosa. En la parte histopatológica tiene la característica de un liposarcoma mixoide, que corresponde a lo que estamos viendo en este momento. Son en sí, el tumor está formado de células mesenquimales uniformes, redondas, a ovales, no lipogénicas, que a mayor aumento del lado derecho, la micrografía del lado derecho, se observa que está formado de lipoblastos atípicos, ¿no? Miren esos lipoblastos atípicos en el seno de un extroma mixoide con una vascularización capilar plexiforme. Bien, el liposarcoma mixoide se aparece como una grasa fetal en desarrollo multinodular con en la parte externa prolongaciones infiltrantes mal delimitadas que no posee cápsula, que en la parte media tiene un aspecto mixoide, mucinoso, que tienen degeneraciones hemorrágicas y quísticas, y que al hacer una biopsia de esta masa tumoral en la parte histopatológica, se observó que está constituida de células fusiformes o redondeadas que están flotando en una matriz mixoide, como observamos en la micrografía del lado derecho. Doctor, Pero, dígame. ¿Cuál sería el diferencial del liposarcoma mixoide? El liposarcoma pobremente diferenciado o el liposarcoma pleomórfico, Ok. o también el liposarcoma de células redondas, pequeñas. Bien, el liposarcoma retroperitoneal, miren, lo encontramos en este paciente, una masa gigantesca, lobulada, que ocupa gran parte del abdomen. Y observamos aquí que ha sido preparado para la cirugía y en la tomografía axial computarizada se observa una lesión tumoral que sustituyó de forma masiva el contenido abdominal. Mire que no se ven en detalle todos los órganos que deberían verse en las asas intestinales, en la parte renal, etcétera, ha sido sustituido masivamente por el tumor.
al hacer la intervención quirúrgica de este tumor, miren, del lado derecho, en la parte inferior, vemos que una masa gigantesca que ocupaba todo el abdomen, que sustituyó de forma casi completa, de manera masiva, todo el contenido abdominal. Una masa mal delimitada, irregular, multilobulada, infiltrante, no posee cápsula verdadera, áreas de hemorragia, de relaciones quísticas, consistencia cauchosa elástica. Bien, los liposarcomas mixoides retroperitoneales que estamos hablando son sarcomas de partes blandas más común en el adulto. El liposarcoma son usualmente grandes, pueden ocurrir con mayor frecuencia en las extremidades inferiores a nivel de la fosa poplitea, en la fosa poplitea y también en el muslo medial. Pero como el que estamos viendo es del tipo retroperitoneal, como una gran masa perirenal mesentérica, y también pueden encontrarse a nivel del hombro. En la parte interior del tumor hay degeneraciones hemorrágicas con una masa de aspecto carnoso, de aspecto infiltrante, mal delimitado, que no posee cápsula, con prolongaciones periféricas elongadas. En la cuestión de hacer una resección de una biopsia de esta gran masa tumoral, en la parte histopatológica, vemos que presentaba una matriz mixoide. Miren, el fondo mixoide. Y en la parte media contiene una matriz mixoide con un alto contenido acuoso. Está formado por células lipomatosas atípicas de variedad de células redondas. El liposarcoma de células redondas, el que estamos viendo, es una variedad en la que existe una gran celularidad y está formado de células de núcleos solapados y algo de estroma mixomatoso. A mayor aumento vemos que estas células son redondas, miren, son células redondas con núcleos pequeños, solapados, algo aumentados de tamaño, con nucleolos prominentes, con cromatina, con hipercromatismo, con cromatina grumosa de distribución irregular. Esto corresponde entonces a un liposarcoma de células redondas. Tenemos otro tipo de liposarcoma, que es el liposarcoma pleomórfico, con lipoblastos pleomórficos que están formados por sábanas de lipoblastos epitelioides con células gigantes multinucleadas que contienen núcleos pizarros hipertróficos anaplásicos con nucleolos prominentes. Esta multinucleación dan lugar a las células que tienen semejanza a las epitelioides. Entonces, pero realmente son lipoblastos epitelioides con citoplasma vacuolado y multinucleaciones. Este componente es muy característico del liposarcoma pleomórfico. Este liposarcoma pleomórfico puede tener áreas bien diferenciadas de lipoblastos. Del lado izquierdo, en la parte hacia la derecha, vemos la presencia de lipoblastos gigantes y pleomórficos. Miren, son células gigantes y pleomórficas, estos lipoblastos, que tienen núcleos hipercromáticos, son de aspecto epitelioides, y cierto de ellos
contienen vacuolas, están vacuolados. La cromatina grumosa de distribución irregular, algunos de ellos bizarros, y células poliédricas apoligonales con nucleolos en un número mayor de 2. Estas son característicos del liposarcoma pleomórfico. Luego tenemos el liposarcoma desdiferenciado, que es un tumor retroperitoneal que se da en la Edad Media, que tiene una alta tasa de recidiva y de poder metastásico. Y como vemos, una masa de gran tamaño, plexiforme, mixoide, mucinosa en la parte central, de aspecto carnoso, mal delimitado, no posee cápsula y multilobulado. Es el liposarcoma desdiferenciado. En el liposarcoma pleomórfico se da en un 5% de todos los liposarcomas. Se da en personas adultas, en particular en varones, a nivel retroperitoneal, como vemos acá, la masa tumoral retroperitoneal, de bordes irregulares, con prolongaciones irregulares que no posee cápsula, la masa de tipo carnoso, multinodular, multilobulada, con degeneraciones hemorrágicas, de color blanco grisáceo, y que tienen alteraciones en el P53 hasta en un 50% de los casos. El liposarcoma pleomórfico es un tumor que en la parte histopatológica presentan células fusiformes de alto grado de malignidad, formado por lipoblastos aislados, pero que también se distribuyen en forma de sábana en un 60% de los casos. El sarcoma pleomórfico de células fusiformes de alto grado tiene áreas de tipo epitelioide. Estas áreas epitelioides están a nivel de todo en la parte central, esas células gigantes multinucleadas con vacuolas en su citoplasma, y también en la parte inferior, entre la hora 4 a 6, múltiples células gigantes multinucleadas de tipo epitelioide. El sarcoma de grado intermedio es aspecto mixo fibrosarcoma con lipoblastos atípicos. Tiene sábanas uniformes de lipoblastos pleomórficos. Bien. Doctor, Esto, sí, dime. el diferencial del liposarcoma pleomórfico, ¿cuál sería? Todo lo que hemos hablado, mi amor, de células redondas, el desdiferenciado, Ok, de todas las variedades que hemos hablado. También puedes hacerlo con el fibrosarcoma, ok, doctor. ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar de los fibromas. Por lo general, se vinculan con otro tipo de tejido. Por ejemplo, si se vincula con tejido nervioso, entonces podríamos clasificarlo como un neurofibroma, ¿no? Si se describe en esto, vamos a describir dos tipos o dos clases de tumores. Uno que corresponde al fibroma duro y otro que corresponde al fibroma blando. El fibroma duro se observan como elevaciones o protuberancias en la piel, que puede ser en la cara o en las extremidades. También tenemos el fibroma blando, que está en el tejido subcutáneo y también en el tejido conjuntivo. Aquí tenemos un ejemplo. El fibroma óseo aponeurótico nace de la aponeurosis
cercana a la parte del hueso. Es una masa tumoral infiltrante que por la compresión del cuerpo, por el peso del cuerpo, va protruyendo, causando isquemia en el tejido blando y también isquemia en el tejido de la planta del pie, el recubrimiento de la piel de la planta del pie, y lo ulcera, ¿no? La causa primero la compresión con isquemia y después esa isquemia pues se necrosa y se ulcera. Y vemos que la masa tumoral se halla en un área ulcerada de la planta del pie, exponiéndola a la intemperie, ¿no? Bien, esta lesión tumoral, si le hiciera, al hacer la parte histopatológica, vemos que está formado en la parte periférica por un fibroma óseo aponeurótico en la que contiene gran cantidad de fragmentos de tejido fibroso, con fibroblastos y fibras de colágeno que preservan la relación núcleo-citoplasma, ordenado de manera reactiva y con mayor celularidad, que presenta un centro. Miren, en la parte central encontramos que está calcificado, con un foco de metaplasia cartilaginosa. Bien, pero también podemos encontrar otro tipo de fibromas en diversas partes del cuerpo. El que estamos viendo es a nivel de la mucosa yugal, en la parte de la mejilla, en la porción interna, y vemos que es un tumor bien circunscrito, bien delimitado, esférico, redondo, de superficie lisa, brillante. Pediculado, no tiene pedículo, es sésil, es polipoide sésil. Esta masa tumoral, revestida por epitelio estratificado, no queratinizado, presenta en la parte central un fibroma en la cual se observa abundante proliferación de fibras en el corio, fibroblastos y fibras de colágeno. Esta lesión puede encontrarse por un proceso traumático a nivel de la encía. Y aquí vemos entre las piezas dentarias, una masa tumoral polipoide de superficie lisa brillante, de color rojizo, fruto de un proceso traumático. Se formó este fibroma de tipo traumático. Pero hay otro tipo de fibroma que corresponde a fibromatosis gingival hereditaria. Nace con el paciente y normalmente van proliferando en el tejido a nivel de las encías, miren, del maxilar superior y la mandíbula, englobando a las piezas dentarias, como formando masas protuberantes. Esa es la fibromatosis gingival hereditaria. Al hacer la biopsia de esta fibromatosis gingival, vemos que está constituida por crestas interpapilares finas, alargadas. Miren las crestas interpapilares en la micrografía A, alargadas, finas, con un tejido conjuntivo fibroso muy colagenizado, en la cual observamos que hay fibroblastos de estructuras fusiformes dispersas y hay ausencia de células inflamatorias, es decir, no se observan leucocitos. Bien, vamos a hablar ahora de los fibromas desmoides o desmoplásicos. Son tumores benignos de tejido fibroso con abundantes fibras de colágeno con hialinización. Clínicamente son raros, se encuentran antes de los 20 años, pero a veces pueden ser después. Pueden encontrarse en diversos huesos
en la pared abdominal y en tejidos blandos. Su localización es en la zona media y ángulo de la mandíbula. Es raro en el maxilar superior. Causa una tumefacción dura, indolora, puede dar lugar a trimus, puede ser una agresividad baja o alta agresividad, dependiendo del paciente. La fibromatosis agresiva tiene forma extraósea de fibroma desmoplásico, como una masa en la cara y también en el cuello. Radiográficamente vemos que es una lesión tumoral radiolúcida uni o multilocular. Presenta erosiones y destrucciones de la parte cortical. Radiográficamente, entonces, tiene este aspecto. Actualmente se considera al fibroma desmoide o desmoplásico como un pseudotumor. Cura a veces con medicación, en este caso por la colchicina. La fibromatosis profunda de tipo tumor desmoide es una neoplasia primaria que se origina en el tejido mesenquimal del mesenterio. La causa es incierta. Algunos dicen que es por trauma, otros por factores hormonales. Se da en adultos jóvenes, particularmente más frecuente en la mujer, en relación 2:1 con el varón. Sintomatológicamente es inespecífico, forma masas tumorales solitarias, no encapsuladas, localmente agresivas, por posible infiltración a tejido vecino al evolucionar. Tiene una agresividad local no metastásica y una recurrencia frecuente en un 75% de los casos. El tratamiento puede ser mixto, por una cirugía más tratamiento sistémico, como puede ser antiinflamatorio, citotástico y por hormonas. El tumor desmoide es una fibromatosis profunda. No es una neoplasia. Forma masas infiltrantes que recidiva si no se ha extirpado completamente. Va a recidivar y reproducirse de nuevo. Se presenta entre la segunda y cuarta década de la vida. Produce clínicamente deformidades, incapacidad y ocasionalmente dolor. Los tipos de tumor desmoide pueden ser extraarticulares, abdominales e intraabdominales. La fibromatosis plantar lo podemos observar de esta manera como una masa tumoral que presenta multilobulada, bien circunscrita, bien delimitada. Al palparla se desplaza con facilidad. Pero también podemos encontrar un fibroma en la parte sinovial y observamos como una masa multilobulada, lisa, brillante, de color blanco rojizo. El tumor desmoide mesentérico tiene un diagnóstico quirúrgico y patológico. Es una tumoración abscesificada. Generalmente va a envolver a los 70 centímetros finales de una asa alimentaria, asa intestinal. El tumor desmoide mesentérico
Generalmente se trata en la parte histológica como un tumor de células fusocelulares. Aquí vemos la fibromatosis mesentérica, como un tumor relativamente bien circunscrito, bien delimitado, casi insignificante. Y vemos que en la micografía está formado por fibroblastos fusiformes, bipolares, que preservan la relación núcleo-citoplasma de núcleos elongados con cromatina finamente granular. Bien. El tumor desmoide, el tratamiento que se tiene que hacer es una resección tumoral, como lo observamos en este paciente, que este tumor envuelve las haces del yeyuno y vemos como una gran masa multilobulada, lisa, brillante, que tiene áreas de hemorragia. Esta fibromatosis mesentérica intraabdominal consiste en un tumor desmoide con extensas zonas de hemorragia intratumoral. Si hiciéramos la biopsia, encontraríamos estructuras fusiformes de núcleos alargados, cromatina finamente granular, que al hacer la inmunohistoquímica tendríamos que tiene vimentina positiva, betacaterina positiva, actina puede ser positiva o negativa, el CD34 negativo y c-KIT negativo. Ahora, los sarcomas de parte blanda, vamos a tener la siguiente clasificación. Esto depende del tipo de tejido que conforman este tumor. Es decir, si nace de un tejido adiposo, decimos naturalmente que es un lipoma. Pero si este se degenera y se vuelve maligno, corresponde entonces a un liposarcoma. Lo mismo sucede en tejido fibroblástico, que lo vemos anexo. Al degenerarse, se transforma en un fibrosarcoma. Existen aproximadamente 750 tipos de diagnóstico, de los cuales el 10% son indiferenciados, que no pueden realizarse un diagnóstico histológico y se tiene que apoyar con las técnicas de inmunohistoquímica, de biología molecular, de microscopía electrónica, para diferenciarlo, este 10% que tiene su limitación en la microscopía de luz. Los sarcomas de partes blandas, generalmente en su patogenia, pueden deberse a virus de tipo oncogénico, en la cual encontramos virus del herpes 8 humano o el virus de Epstein-Barr. Los factores inmunológicos se deben a inmunodeficiencia o a inmunosupresión. En pacientes que tienen inmunodeficiencia o inmunosupresión son los que están predispuestos a desarrollar estos tumores. También factores genéticos, como puede ser aquellos pacientes que sufren de neurofibromatosis a nivel de cromosoma NF1, NF2, o una poliposis familiar, o un síndrome de Gardner, o un síndrome de Li-Fraumeni. Los sarcomas de la parte blanda podemos citar en la literatura el liposarcoma, el histiocytoma fibroso maligno, el fibrosarcoma, el sarcoma sinovial, el sarcoma neurogénico, hemangiosarcoma, rhabdomiosarcoma, leiomiosarcoma, tumor desmoide, sarcoma epitelioide, sarcoma de células claras, sarcoma sinovial, liposarcoma, sarcoma neurogénico, el rhabdomiosarcoma, el hemangiosarcoma, el fibrosarcoma, histiocytoma fibroso maligno y leiomiosarcoma. Los tipos más frecuentes
de acuerdo a los antecedentes bibliográficos, tenemos el liposarcoma, luego el histiocytoma fibroso maligno, el fibrosarcoma, el sarcoma sinovial, el sarcoma neurogénico, el hemangiosarcoma, el rhabdomiosarcoma, el leiomiosarcoma, el tumor desmoide, el sarcoma epitelioide y el sarcoma de células claras. De acuerdo topográficamente, podríamos referirnos que el tumor, por ejemplo, del estroma gastrointestinal, se da en las neoplasias mesenquimales del tracto a nivel del estómago y porción del intestino delgado. Luego, el angiosarcoma como un cáncer de las partes de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos de mayor calibre. El osteosarcoma es un tumor que se da a nivel de los huesos, más que nada en los huesos, como puede ser el fémur. El sarcoma de Ewing generalmente es un tumor óseo que toma tanto el hueso, que puede ser el fémur, pero también puede tomar el tejido suave proximal. El condrosarcoma se da generalmente en las articulaciones, que afecta a los cartílagos. El liposarcoma crece en las células grasas, en las extremidades inferiores. El fibrosarcoma es un tumor de tejido conectivo, generalmente en el muslo, a nivel del muslo. Y el hemangioendotelioma son tumores que se inician a partir de las células endoteliales de los vasos sanguíneos en las extremidades inferiores. Bien, el fibrosarcoma puede originarse en cualquier parte, pero el más común es en el seno maxilar, en la faringe, en los labios y a nivel perióstico en los maxilares. En general es una masa muy voluminosa, como observamos a este paciente, no encapsulada, compuesta por tejido blando, blanco, grisáceo, como lo observamos ahí, de aspecto y consistencia de pescado crudo, de color gris, blanquecino a rojizo. Son posibles que tengan zonas de hemorragia con grados de diferenciación que puede ir desde una anaplasia hasta células fusiformes de núcleos alargados y fibras asociadas con que se disponen generalmente en bandas y fascículos entrelazados. Los fibrosarcomas son neoplasias malignas de células fibroblásticas. Es más frecuente encontrar a nivel del cuello. Afecta también las regiones blandas a nivel oral, como vemos en esta paciente, en las regiones que puede estar la encía, la lengua, la mucosa y el suelo de la boca. Entre uno de los tumores más frecuente encontrar el histiocytoma fibroso maligno. Bien, en cuanto a la microscopía, el fibrosarcoma tiene las siguientes características, como lo observamos en esta micrografía. Está formado de células fusiformes anaplásicas y de citoplasma eosinófilo, mezclado con finas fibras de colágeno y con numerosas figuras de mitosis. Es hipercelular e hipercromático. El sarcoma sinovial, en esta tomografía computarizada, vemos que se aprecia una masa sólida de la región
cervical izquierda. Es una lesión no homogénea situada entre el cartílago tiroides y el músculo esternocleidomastoideo y la glándula tiroides, como lo observamos a esta foto del cuello de este paciente. Esta masa tumoral tiene una expansión a nivel subcutáneo. En la pieza macroscópica observamos que al extirparse quirúrgicamente tiene una lesión tumoral con expansiones laterales, multinodular, multilobuladas, infiltrantes, mal delimitadas, que no posee cápsula, que tiene un color rosado blanquecino de aspecto cauchoso, y que en la parte histopatológica tendríamos que hacer inmunohistoquímica para bimentina para confirmar de que se trata de un sarcoma sinovial. Y al hacerlo vemos que existe una positividad para la bimentina, dando lugar a la interpretación de un sarcoma sinovial monofásico con un patrón fuso celular típico. Estos sarcomas pueden dar metástasis a nivel pulmonar. Y aquí vemos que el sarcoma sinovial bifásico a nivel pulmonar, con detalles de estructuras glandulares. En la parte central vemos dos glándulas. El tumor en sí está constituido por un sarcoma sinovial bifásico pulmonar, en la que se observan estructuras de componente fuso celular de alto índice mitótico, en un número de más de 10 mitosis por cada campo de gran aumento. Entonces tendríamos que hacer la inmunohistoquímica y el sarcoma sinovial vemos que son positivos para la citoqueratina, ampliamente positivos en la micrografía D, la observamos, y también utilizaríamos el EMA y encontraríamos ampliamente positivo en la citoplasma de dichas células fusiformes tumorales. Y también el BCL2 positivo. Bien, ahora vamos a hablar de fibrosarcoma de mandíbula. Este fibrosarcoma vemos que tiene una lesión amplia, infiltrante en el piso de la boca, en la mandíbula. Tiene un aspecto de carne de pescado cruda, de color blanco grisáceo, con amplias zonas de hemorragia. A este tumor, a este paciente le extirparon el tumor de la mandíbula, como lo vemos acá, fue resecado totalmente como una masa tumoral multilobulada, multinodular, infiltrante, con prolongaciones periféricas de color, rojo grisáceo, con áreas negruzcas, mal delimitado, infiltrante, no posee cápsula, cauchoso, dura. Y vemos después la evolución postquirúrgica del tumor, del fibrosarcoma en mandíbula. En la parte tomográfica, puede afectar a huesos, más que nada en la mandíbula. Tiene una reabsorción de las raíces y un desplazamiento de los dientes y expansión en la parte cortical. En la micrografía, en la parte histopatológica, vemos que se trata de células fusiformes que contienen fibroblastos y fibras de colágeno, muy celular, bastante celular, atípico. A mayor aumento vemos que se trata de fibroblastos fusiformes que tienen invertida su relación núcleo-sarcoplasma de núcleos pleomórficos, hipercromáticos, anaplásicos, con nucleolos prominentes
con una mitosis atípica y muy frecuente, con cromatina grumosa de distribución irregular. Y esto corresponde a un fibrosarcoma. Bien, ahora vamos a hablar de los histiocytomas fibrosos benignos. Los histiocytomas fibrosos benignos pueden aparecer en cualquier zona de la cabeza, del cuello, incluidas las partes blandas y la región oral. Suele estar bien delimitado y son móviles, aunque son firmes o incluso duros a la palpación. El histiocytoma fibroso está formado por fibroblastos fusiformes alargados que elaboran colágeno maduro y grandes células de núcleos ovalados y abundante citoplasma, que representa a los histocitos. El tratamiento es una resección amplia del tumor. Aquí observamos el dermatofibroma o histiocytoma. Esto está constituido, como vemos acá, por un tumor de aproximadamente entre 1 o 2 centímetros de diámetro, de consistencia dura, apenas saliente, con una superficie cutánea elevada y de aspecto nodular. Es una variabilidad de color y eso depende de la proporción de histocitos en la lesión y la cantidad de fagocítica de grasa y de hemosiderina que tenga el tumor. Predomina en la cara de la extensión de las extremidades, como lo vemos aquí en este paciente. También se puede observar en el tórax. El histiocytoma fibroso benigno se da en una población doble de fibroblastos y macrófagos. Un tumor raro puede dañar el tejido blando o también el hueso. Se da en el quinto decenio de la vida, forma masas en ocasiones ulceradas, indoloras, y a nivel del hueso va a presentar una radiotransparencia de bordes mal definidos. Ahora, el dermatofibroma, también llamado fibroma duro, histiocytoma o histiocytoma fibroso benigno. Es un tumor muy frecuente que aparece fundamentalmente en las extremidades inferiores de las mujeres en edad mediana, que puede afectar a personas de cualquier edad o sexo y que aparece en cualquiera de las localizaciones. Algunos pacientes refieren antecedentes de traumatismo o haber tenido una picadura previa de algún insecto. Estas lesiones son pápulas o nódulos únicos o múltiples, duros, engastados de piel en forma de pastillas que van desde 0,5 a 3 centímetros de diámetro y tienen un color marrón o negro azulado. Los tumores benignos, dermatofibroma, son tumores pequeños, como vemos aquí, como nódulos de color rojo a pardo, que derivan de la acumulación de fibroblastos con una célula localizada en el tejido blando que está por debajo de la piel. Si, al hacer el estudio histopatológico, vemos que el dermatofibroma celular o histiocytoma fibroso es un tumor que, como observamos aquí, consiste en células fusiformes. Miren, todas estas son células fusiformes dispuestas en fascículos densamente celular con áreas estoriformes en bordes que están rodeados por un paquete de colágeno individual. El histiocytoma fibroso es un tumor benigno compuesto de células con características morfológicas de histocitos y varios componentes fibroblásticos. Los histiocytomas fibrosos pueden darse en cualquier parte del cuerpo. Cuando se localizan en la piel se denomina dermatofibromas o hemangioma esclerosante.
se presenta como pequeñas masas en la piel y el tejido celular subcutáneo. También se encuentran en estructuras profundas. Se da más que nada en adultos de 20 a 40 años y existe una variedad maligna de este tumor que es el histiocytoma fibroso maligno. Bien, los fibromas cutáneos son fibromas blandos. Topográficamente lo vamos a encontrar, como observamos aquí, en la región del cuello y grandes pliegues. En su morfología puede medir entre 2 a 3 milímetros y hasta 3 centímetros de diámetro, ser blandos, pediculados, de color piel, asintomáticos. Pueden confundirse con verrugas virales filiformes. Y el tratamiento es con una extirpación quirúrgica o por crioterapia. Bien, aquí tenemos un ejemplo de histiocytoma fibroso, pero a nivel del paladar blando. Esto se observa una evidencia de una gran masa pediculada en el paladar blando que ocupa la totalidad de la luz. Como lo ven ahí. Al resecarse, este tumor puede observarse una tumoración de tipo vegetante, exofítica, que se ha originado en el paladar blando, multiloculada, multilocular, cauchosa elástica y bien delimitada. Pero también podemos encontrar histiocytoma fibroso a nivel de la piel, como este lóbulo de color rojizo, bien delimitado, bien circunscrito, o a nivel de la lengua, como una masa deprimida, bien delimitada. Hay variedades en las que el histiocytoma fibroso contiene más paredes gruesas y que en su interior se observan glóbulos rojos. Y estos corresponden al histiocytoma fibroso angiomatoide. El dermatofibroma, también llamado histiocytoma fibroso benigno, histiocytoma solitario, hemangioma esclerosante, histiocytoma cutis o fibrosis nodular subepidérmica. Es un tumor benigno de origen fibroblástico o histiocytíco, muy frecuente, único, a menudo escaso, aunque a veces puede ser múltiple y puede ocurrir en pacientes inmunodeprimidos por tratamiento de inmunosupresores prolongados o por un VIH positivo. El dermatofibroma presentan nódulos intradérmicos en forma de botón, como lo observamos en esta imagen. Con la presencia que es la posibilidad de ser confundido maligno, pigmentado, cuando se trata de lesiones nodulares pigmentadas. Puede ser doloroso a la palpación, puede aparecer a cualquier edad en adultos o en niños de la tercera a quinta década de la vida. Es más frecuente y se localiza sobre todo en las extremidades inferiores. El dermatofibroma es un tumor benigno de origen fibroblástico que tiene una pápula dura supisa, más frecuente en los miembros inferiores y que al comprimirlo con los dos pulpejos de los dedos, da lo que se llama el signo de hoyuelo, en la cual se observa una formación
se hizo un tratamiento, por ejemplo, si es que presenta algún dolor o si se vuelve pruriginoso. Bien, ahora vamos a hablar del dermatofibrosarcoma protuberante. El dermatofibrosarcoma puede sospecharse y debe realizarse una biopsia profunda hasta el tejido celular subcutáneo y hacer la inmunohistoquímica y debe presentar a la tinción del CD34 positivo. Pero si no fuese concluyente, se hace una nueva biopsia con el estudio de translocación del K1, el PDGFB, a través de FISH y el PCR. Preoperatoriamente puede hacerse una resonancia magnética si es que está afectando el tumor planos profundos o una tomografía axial computarizada si encontramos sospecha a nivel pulmonar de fibrosarcoma. Debe hacerse una exéresis con la elección de la cirugía micrográfica de Mohr. Como ya vimos, con la cirugía amplia de compartimental, es decir, que incidiendo y estirpando por planos y se manda al laboratorio de patología para que el médico patólogo reporte si los márgenes, que tiene que ser más o menos de 2 a 3 centímetros, están libres ya de lesión tumoral. El margen, si hubiese un margen positivo, entonces se practica la cirugía de Mohs, que se va incidiendo con capas más profundas, cada vez más profundas, hasta llegar que se hagan márgenes negativos. Si ya los márgenes están negativos, entonces se da un seguimiento en los 5 primeros años, cada 6 meses, y luego de 5 a 10 años, una vez al año, con pruebas según la sintomatología. Si se sospecha de recidiva, entonces se hace de nuevo la cirugía de Mohs para valorar el tratamiento que se dio con imatinib previo a la cirugía y de tipo comparticional. Si hay recidiva, debe observarse que puede potencialmente haber metástasis y se da el tratamiento con imatinib más la cirugía y se incluye radioterapia. El tumor de fibrosarcoma desmoide puede tener esta característica, protuberance, ¿no? Como una retracción, como una ulceración, pero posteriormente se hace y es caracterizado con un patrón estoriforme, prominente, en que infiltra y da recidiva localmente y produce metástasis en un proceso tardío o raro. Y ahí vemos que posteriormente se hace protuberante, por eso el nombre de dermatofibrosarcoma protuberans, multilobulado, multinodular, infiltrante, que se da a nivel de la cintura o a nivel del hombro. El dermatofibrosarcoma protuberante que son más frecuentes en la porción proximal de las extremidades, como lo vemos aquí en este paciente, con esa masa irregular, multilobulada, multinodular, infiltrante, o también pueden encontrarse a nivel del tronco. Hay otra presentación del dermatofibrosarcoma protuberante que se da con la variante de Morfea. Esto se debe a una atrofia deprimida, como vemos en esta paciente, una atrofia deprimida, y esto, al hacer la biopsia, es un dermatofibrosarcoma protuberante. O puede ser que el tumor
no tratado adquiera enormes tamaños de mayor proporción, como lo vemos en este paciente, como una masa bilobulada que ha crecido en toda la mejilla y ha deformado totalmente su rostro. Pero lo podemos encontrar a nivel abdominal también. Supraumbilical, como una masa tumoral irregular, infiltrante, multilobulada, de consistencia cauchosa dura, que no se desplaza con facilidad. O lo podemos encontrar a nivel del muslo, cerca del glúteo, o lo podemos encontrar a nivel del hombro, como lesiones tumorales firmes, como placas, más que nada como nódulos de piel infiltrantes de color rojo o azulado que afectan la dermis y el tejido subcutáneo. Bien, en la parte microscópica, el dermatofibrosarcoma protuberante tiene un patrón estoriforme o en rueda de carro, eh, que tiene una forma de espirales radiales, como lo vemos en la micrografía del lado derecho, como una formación espiral radial de células fusiformes con una alta celularidad, con un ligero grado de atipia. Casi no hay atipia, ni pleomorfismo, ni anaplasia. Entonces, deberíamos hacer la inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico y en la inmunohistoquímica vemos que tanto la pimentina como el CD34 son fuertemente positivos. Bien, el dermatofibrosarcoma protuberante entonces tiene la apariencia de espirales radiales, como ven ahí, espirales radiales de células fusiformes que producen un patrón estoriforme de núcleos en bandas irregulares y que forman remolinos. Bien, con esto pues doy concluido terminado todo el programa que se ha hecho para la docencia de todos ustedes. Yo creo que con todos los dados les sirva de base suficientemente sólida para que ustedes dentro de la especialidad que puedan escoger tengan mucho éxito y puedan interpretar lo que es benignas, malignas, el tipo epitelial, de tipo mesenquimal, o lesiones de tipo reactivas, inflamatorias, granulomatosas, o lesiones de tipo autoinmune, etcétera, etcétera. Entonces, pero que le va a servir sólidamente, ya se van a dar cuenta. Yo les sugiero que ustedes se vayan al exterior a hacer su especialidad. Ahí van a aquilatar todo el conocimiento que han recibido, pero al mismo tiempo tienen que esforzarse por cada vez ser mejores médicos. El objetivo de todo médico es tener éxito en recuperar la salud de su paciente. Por lo tanto, cuando les llegue alguna emergencia, concentran toda su para salvarle la vida al paciente. Pero de ahí tómense su tiempo para hacer la investigación más exacta y más precisa que puedan con técnicas en la cual también, si desean algún momento en la parte de patología, pues yo estoy a las órdenes cuando ustedes deseen investigar o profundizar la parte de diagnóstico del paciente, la rama o especialidad que ustedes adquieran. Acuérdense que cuando vayan a tratar al paciente, el paciente, véanlo como si fuese un familiar de ustedes. Trátenlo como un familiar de ustedes. No hagan distinción de sexo, ni de color de piel, ni de condición social. Todos son iguales y todos deben tener el esmero y la dedicación de ustedes como personas, como médicos que lo hemos formado, como gente cristiana, como gente
condoliente y solidarios con recuperar la salud de dicho paciente. El éxito que van a tener ustedes es no cometer el error, ningún tipo de error, y si lo cometen, no volver a cometerlo, sino que les sirva de experiencia para mejorar su técnica de tratamiento o de diagnóstico. Al ir al exterior se darán cuenta de que ustedes son tan buenos o mejores que cualquier médico extranjero. Nosotros apenas utilizamos el 25% de nuestras capacidades mentales. Perfectamente ustedes pueden forzar un poco más. Son jóvenes y pueden dar mucho más su capacidad para mejorar eh, el nivel académico y de procedimientos en nuestro medio. Adquieran conocimiento en el exterior y apliquen importando también equipos de última tecnología. Siempre actualícese a través de comprar libros de última generación o de últimas investigaciones, o ir al exterior en congresos, cursos que pueden encontrar en el exterior y asistir y participar de ellos. Con eso, pues, le dan mayor capacidad de discernimiento y de tener éxito en su profesión. Nunca piense que ya saben todo, siempre hay, la medicina está en un constante evolución. No sean mezquinos. Si ustedes conocen y pues tienen conocimiento, compártalos con sus colegas, porque si han investigado algo, así no se quede el paciente con usted y se vaya donde otra especialidad o algo así, todo lo que ustedes han investigado del paciente tienen que exponerlo y dar a conocer a los demás especialistas. Acuérdense que en medicina formamos un equipo integrado por diversas especialidades y todos tenemos que aportar con nuestro grano de conocimiento para el fin común, que es recuperar la vida del paciente. No sean en ningún momento, tómense su tiempo para ser minuciosos, detallados y con mucha precisión de sus investigaciones que realicen. Yo les deseo que Dios los acompañe siempre y los inspire para ser buenos médicos y que estoy seguro que lo van a hacer. Eh, eh, Probablemente quizás no puede estar para tomarles examen, pero ya desde de por sí ya dado todo lo que podría darles dentro de las posibilidades de las condiciones que estamos en este sistema. eh, yo tengo un compromiso mayor que no voy a poder estar probablemente en el examen, pero ya desde ya le estoy dando este mensaje. eh, Quizás posteriormente en alguna revisión o quizás en algún momento en un futuro, pues nos podamos ver personalmente, conocernos y tener la satisfacción de conversar algunas cosas y pues estaré siempre dispuesto a servirles y pues tienen a mí un amigo, un colega y estaré siempre con mucho gusto a disposición dentro de mi amistad y de mis posibilidades de mi profesión. Mucho éxito a todos. Eh, Bien, yo quisiera que por favor en este momento puedan continuar la exposición el grupo que le toca exponer.